Para esta oportunidad yo he preparado una presentación cortita, básicamente no tiene más de 25 slides, donde intentaré mostrar algunos ejemplos de aplicación de geotecnologías o geoprocesos que aplicamos en estudios de hidrología e hidráulica aluvional acá en Mendoza o en la región. Eh, el nombre de la presentación alude a los sistemas de información geográfico, la palabra SIC, y hidro o hidra, por eso está la arroba, porque lo usamos en hidrología hidráulica, y como etapa de fondo, digamos, tenemos una imagen de nuestra precordillera y nuestra cordillera, el Cordón del Plata ahí de fondo. Básicamente este es nuestro campo de acción. La ciudad de Mendoza está ubicada al pie del pedemonte, digamos, de la precordillera andina, y bueno, esto trae consecuencias que vamos a ir mencionando en la presentación. Estoy en el INA hace 18 años ya, he aprendido mucho gracias a las capacitaciones que me ha permitido el instituto a medida que fuimos abordando distintos estudios, distintas problemáticas. En general tenemos requerimientos, ya sea de gobiernos provinciales o locales como municipios, inclusive empresas privadas que solicitan estudios especializados en hidráulica o en hidrología, y en general trabajamos así, con estudios a terceros, con el cual nos podemos instrumentar la medida que podamos, o por ahí contratar becarios o pasantes, o inclusive profesionales que ayuden a conformar un grupo un poco más multidisciplinario que eh, es requerido cada vez más en estas problemáticas cada vez más complejas. Eh, Hace un par de años que creé un pequeño grupo de investigación acá en el centro, denominado Grupo de Reducción del Riesgo Hídrico y Adaptación al Cambio Climático, básicamente por mi interés en los temas de riesgos hídricos que siempre hemos abordado, y parte de los ejemplos van a dar mención a ello. Y bueno, en la presentación he preparado 10 ejemplos de aplicación de estas geotecnologías, o como decía César en la presentación anterior, de la hidroinformática, eh, a través de sistemas de información geográfica aplicados en la hidrología o en la hidráulica. Eh, Estos 10 ejemplos son de varios proyectos que hemos desarrollado acá en el centro. Eh, Básicamente van desde la fuente principal de información que utilizamos, que son los modelos digitales de elevación, es decir, la topografía del terreno, y, los mapas que podemos derivar de ellos, que pueden ser la red hidrográfica sintética o las subcuencas, eh, y todos los parámetros que incorporamos en un modelo hidrológico, por ejemplo, las pérdidas de precipitación o la solicitación a las que está sometida la cuenca, que tiene que ver con la precipitación. También hacemos uso de geoprocesos o geotecnologías para poder interpretar de la mejor manera posible la realidad, digamos. Voy a mencionar en el punto 4 algo de teledetección, eh, que también solemos utilizar para analizar coberturas de uso de suelo, por ejemplo. Algo muy interesante en el punto 5 tiene que ver con lo que hemos denominado, junto con Paula Salcedo, que ha sido becaria de este centro hace ya 6 años, que tiene que ver con los índices topohidrológicos, muy interesante al compararlos con modelos hidráulicos. Eh, Después, muy brevemente, voy a mencionar el tema de la creación de mapas de isocronas, de tiempos de traslado de crecidas. Temas de producción y transporte de sedimento, algo muy breve también. La presentación la he preparado desde mi casa, no he tenido todo el material disponible. Eh, el último punto, me interesa mucho avanzar en esa línea de investigación que tiene que ver con el análisis
de los daños ocasionados, estas amenazas hídricas, para en definitiva avanzar hacia un análisis del riesgo en, desde un enfoque más multidisciplinar, más económico, más socioeconómico. Entonces, para avanzar en el tema de la vulnerabilidad, la cuantificación de los daños, hemos hecho algunos pequeños pasos con Mauricio Bucheri, que también acompaña siempre en estos estudios que llevamos adelante. Y finalmente, presentarles los resultados principales de un estudio que se presentó el año pasado, a principios del año pasado, para el gobierno de la provincia de Mendoza, que tiene que ver con una caracterización de las amenazas aluvionales al oeste del Gran Mendoza, que hoy se denomina Área Metropolitana de Mendoza, y lo hicimos a través de estas aplicaciones de geotecnologías por medio de una evaluación multicriterio, ¿no? Entonces ya vamos a ver en estos ejemplos cómo nosotros usamos la información. A la derecha ustedes van a ver la típica figura de un sistema de información geográfica que trata de representar la realidad, digamos, de la mejor manera posible con información dispuesta en distintas capas, y lo que permiten estos geoprocesos es justamente sintetizar o obtener información derivada del uso de estos niveles de información para aplicarlos en hidrología o en hidráulica. Voy a mencionar muy poco temas específicos de modelación hidrológica o modelos hidráulicos. Me voy a centrar solamente en la parte de geoprocesamientos. Entonces, como les decía, el primer ejemplo que yo les traigo es el tema de la fuente principal de información, que es la topografía. Los modelos digitales de elevación que utilizamos son en líneas generales de acceso libre, gratuitos, globales. Entonces, una de las primeras actividades que hacemos es validar o corregir esa fuente de información para poder utilizarla. Al principio dábamos mucha importancia a las correcciones topográficas, que son las dos figuras que están a la derecha. Este es un caso aplicado en el año 2012, donde comparábamos distintas fuentes de información a nivel de toda la provincia y la contrastábamos con esta nube de puntos que vemos acá. Pertenecen a cadenas de nivelación de primer orden o puntos georreferenciados de primer orden, como la red PASMA o la red POSGAR, y concluimos en ese entonces que el mejor modelo disponible para esa época era el SRTM en 30 metros en banda X. Teníamos un área de estudio que era la que está marcada ahí en verde, donde lamentablemente no teníamos puntos de ajuste. Se generó un mapa de superficie de residuos, se corrigió ese modelo y se contrastó, se validó con una topografía convencional ajustada a puntos GPS que teníamos a lo largo del río Tunuyán inferior, y validó bastante bien, digamos. En este otro gráfico de la izquierda vemos otro ejemplo de calibraciones o de comparaciones de estas distintas fuentes de información. Acá vemos, por ejemplo, 6 modelos digitales de elevación. Esto es un poco más actual, será del 2015, 2016, donde incluimos, por ejemplo, el modelo argentino. Tenemos disponible un modelo digital de elevaciones ajustado topográficamente, denominado MDAR, que tiene una resolución espacial de 30 metros, y se le sumó uno disponible, denominado ALOS Pulsar, de, de los japoneses, con una resolución de 12 metros y medio, y tuvimos acceso a un llamado de oportunidad de la Agencia Espacial Alemana, donde obtuvimos un modelo digital denominado Tandem con 10 metros de resolución. Entonces, si hacemos un corte transversal al cauce a la salida de esta cuenca, en Mendoza acá, vemos las diferencias, ¿no?, de los perfiles transversales de estas, perdón, de estos modelos de elevación.
Entonces, bueno, ahí pone en evidencia justamente esta incertidumbre de las fuentes de información. Una validación topográfica, como les mencioné, otra validación hidrológica, por ahí más importante, tiene que ver con cómo representa ese modelo de elevaciones la hidrografía. Si yo obtengo, que lo vamos a ver enseguida, la red hidrográfica de ese modelo digital de elevaciones y la contrasto, la comparo con restitución fotogramétrica o con imágenes satelitales o con un vector que represente esa red, puedo encontrarme con diferencias y puedo forzar que el modelo digital de elevaciones indique que la red hidrográfica pasa por este punto coincidente con mi red digitalizada o mi red verdadera, en vez de con distintos métodos. Hemos probado varios, acá están los dos más importantes. Uno tiene que ver con el quemado, el stream burning, la incisión, para forzar que la red hidrográfica pase por acá. Otro tiene que ver con el ajuste de taludes para que, modificando el terreno del modelo digital de elevaciones, quede la red hidrográfica ajustada a la realidad. Estas correcciones hidrológicas son justamente hidrológicas. Si yo quiero hacer un análisis hidráulico con estos modelos digitales corregidos, no va a servir porque cambio pendientes y cambio márgenes. Entonces, a medida que las fuentes de información fueron avanzando en resolución y ajuste y precisión, estas dos correcciones cada vez son menos requeridas, digamos, ¿no? Este último modelo que les comento, el alemán, el TandemX, ha andado muy bien en nuestra zona. Tenemos la ventaja de tener grandes pendientes, por lo que la manifestación de las laderas y los cauces quedan bien identificados. El segundo ejemplo que les traigo tiene que ver con la red hidrográfica que se obtiene a partir del procesamiento de ese modelo digital de elevaciones. En una primera instancia, y es muy utilizado, un algoritmo denominado D8, que básicamente lo que hace es utilizar una grilla regular, es decir, una matriz que representa este modelo digital de elevaciones. En cada celda tiene identificada la cota media de esa superficie mínima de información. Y el algoritmo de 8 lo que permite es analizar el máximo gradiente que tiene una celda de análisis respecto a sus 8 vecinos y asignarle un código a esta celda en función de ese gradiente máximo. Entonces, conforma una red hidrográfica con ángulos de 45 grados. Se asemeja a la realidad en muchos de los casos y en muchos otros no. En zonas con pendientes bajas esta metodología no anda muy bien, no funciona para cuencas cerradas o cuencas endorreicas o zonas con bajos, porque el paso siguiente para obtener el mapa de flujo, de acumulación de flujo, tiene que ver con un ajuste del modelo para que en el caso de que esta celda central esté en un bajo comparado con estos 8 vecinos, el modelo ajusta la topografía, es decir, rellena el modelo de elevaciones para poder dar salida, digamos, al agua y poder conformar redes dendríticas que terminen en un punto y poder delimitar una cuenca, digamos. Entonces, existen otros métodos. Tarboton es un investigador que hemos seguido hace muchos años y ha desarrollado una metodología denominada algoritmo de infinito, que básicamente asigna un vector con infinitas posibilidades de ángulo para referirse a ese gradiente, digamos. Acá podemos ver la comparación de el ángulo que le asignó el D8, en este caso estas azules, y el D infinito le va asignando, a medida que va bajando de celdas, un ángulo diferente. Entonces, a la izquierda tenemos dos figuras donde se aplicaron estos dos
algoritmos. Por ejemplo, en la figura de abajo tenemos ya un modelo hidráulico bidimensional corrido con la base del D8, con una grilla regular de 10 metros, y vemos en los elipses estas magenta, comparando con otro modelo. Este modelo se denomina Flow R, es un modelo desarrollado por Horton en MATLAB. Toma un modelo digital de elevaciones de formato raster, formato grilla regular, pero utilizando el algoritmo de infinito, con lo cual da una gama de probabilidades en función de ese peso del ángulo de dirección de flujo, digamos. Ven esta figura, está diciendo, representado en distintos colores, qué tan probable o qué tan fuerte es ese ángulo respecto a los otros. Entonces genera, por ejemplo, analicen este punto, ahí en este de arriba vemos como hay una divergencia, un flujo que sale lateralmente y después se vuelve a unir, y en este, que es un modelo bidimensional, no se manifiesta, ¿no? Acá vemos también otras diferencias, ahí falta un desborde, no es que sea un desborde, es una posibilidad de flujo que no está tenida en cuenta en este otro que se basa en el algoritmo de 8. Entonces, no es definir uno mejor que el otro, sino justamente la complementariedad de ambos métodos. Por ejemplo, en este modelo específicamente requiere una fuente de propagación, es un modelo desarrollado para este flujo de detritos, básicamente. Trabaja con una ecuación de energía y mapea la difusión de esa fuente de sedimentos. En este caso estamos viendo solamente digamos, la probabilidad de flujo de ese mapa de orientación. Pero, por ejemplo, en esta zona el modelo no identificó fuentes de propagación, entonces no mapeó nada. En cambio, el modelo hidráulico sí. Entonces son complementarios. Como tercer ejemplo, nosotros utilizamos en Mendoza básicamente una modelación hidrológica de tipo concentrada, determinística, de parámetros. Lo que hacemos es básicamente desagregar la unidad de análisis en subcuencas, unidades homogéneas, para asignarle estos parámetros. Uno de los parámetros que representa las pérdidas de la precipitación tiene que ver con la capacidad de infiltración del suelo para descontar de la solicitación de la lluvia lo que se infiltra y poder conformar la precipitación efectiva para poder transformarla a escurrimiento superficial. Bueno, nosotros lo que hacemos es dividir la subcuenca, acá vemos un ejemplo también de Mendoza, donde dividimos en cuencas homogéneas, conformamos una topología de conexión, un ordenamiento lógico de cómo se conectan estas cuencas, y a cada una de estas subunidades, uno de los parámetros que ingresamos es el valor de la curva número, es una metodología del Servicio de Conservación de Suelos, que representa básicamente el potencial de infiltración. ¿Y cómo asignamos este valor? Bueno, con geoprocesamientos, a través del uso de información disponible, edafológica o litológica o geomorfológica, que caracterice el suelo para poder asignarle un grupo hidrológico de suelo, de la A a la D, una clasificación algo subjetiva, bastante, digamos, atada al criterio del modelista, pero en tanto tenga información que sustente esa asignación de grupo hidrológico, funciona, digamos, ¿no? Las tablas de clasificación de SN básicamente parten por tener un mapa de grupo hidrológico de suelo y un mapa de uso de suelo y cobertura vegetal. Nosotros conformamos este mapa a través de teledetección, lo vamos a desarrollar más adelante. Acá vemos un mapa de la zona de estudio del área
oeste del Gran Mendoza, donde clasificamos el suelo en función de la cobertura vegetal y el uso, ¿no? Si es agrícola o urbanizado o si es infraestructura. Em, Finalmente, se corrige este valor de CN por pendientes. Hay distintos estudios que dan cuenta de esto con ecuaciones empíricas relacionando como función principal la pendiente. Entonces, obtenida el mapa de pendientes, corregimos estos mapas de CN en función de que a medida que la pendiente es mayor, hay menor posibilidades de que infiltre el agua, digamos, y en pendientes menores hay mayor posibilidad de que infiltre. Entonces se ajusta, digamos, se incrementan los máximos y se disminuyen un poco los mínimos. Finalmente queda un mapa de CN ajustado por pendientes, a la cual le asignamos el valor de la media areal de estas unidades de subcuenca y la incorporamos al modelo. Eh, Algo de teledetección hacemos. Por suerte contamos en el equipo de trabajo con la licenciada Ana Paula Salcedo. Ella es geógrafa con un máster en teledetección de la CONAE y bueno, nos ha asistido siempre cada vez que requerimos hacer uso de imágenes satelitales, cada vez más disponibles y con mejor resolución espacial y temporal. Acá vemos un ejemplo para la determinación de los mapas de cobertura y uso del suelo. El último caso que desarrollaré en el último punto tuvo el uso de un indicador denominado NDXI, que básicamente es un mapeo en función de tres indicadores: el indicador de suelo, de vegetación y de agua, el NDSI, el NDVI y el NDWI, que lo cual permite, a través de una composición color en RGB, colocando en cada canal estos indicadores, permite, a través de una clasificación no supervisada, obtener distintas clases de uso y cobertura del suelo. Esto nos permitió discretizar un poco mejor ese mapa. Otra aplicación que hemos hecho tiene que ver con la cobertura nival. Esto es un trabajo para la crecida máxima probable de la presa Los Blancos. En este caso se utilizaron imágenes MODIS, y a través del índice normalizado de nieve se obtiene directamente el área cubierta por nieve. Acá vemos una serie temporal del año 2002, donde vemos cómo va reduciéndose el área de cobertura por fusión nival. Acá vemos una pequeña animación de cómo se va deprimiendo esa superficie, con lo cual calculamos para cada una de estas fechas el área de cobertura para poder incorporarlo en un modelo de fusión nival, por ejemplo. En este caso fue el SRM. El quinto punto o ejemplo tiene que ver con estos índices topohidrológicos que hemos denominado con Paula. Son índices bastante antiguos, datan de fines de la década del 70. Kirby fue uno de los autores. En esos momentos estaba en vigencia un modelo hidrológico denominado Top Model. Era el inicio de las computadoras personales, pero fueron investigadores con mucha visión porque con unas ecuaciones muy sencillas, geomorfométricas básicamente, lograron interpretar condiciones físicas bastante interesantes. El primero se denomina índice topográfico de humedad y básicamente lo que relaciona es el área de aporte que recibe cada celda en función de la tangente de su pendiente. Nos da una idea de qué tanta agua pasa por cada una de las celdas. Entonces, en función de su pendiente, si una pendiente baja y tiene mucha área de aporte, es lógico pensar que se va a acumular agua ahí, se va a tener esa celda mucha humedad. Y por el contrario, una celda que tiene mucha pendiente y poca área de recepción que fluye hacia esa celda, va a tener poca agua,
Entonces va a representar una naciente de un cauce y no va a quedar manifestado en el mapa final de humedad. El otro índice que hemos utilizado se denomina índice de potencia de cauce, el SPI, que también relaciona el área y la pendiente, y este representa la capacidad de erosión a la que va a estar, o la erosión a la que va a estar sometida esa celda en función de, nuevamente, el área de aporte y su pendiente. El concepto es muy simple, pero es conceptualmente fuerte porque comparados con una modelación hidrológica dan resultados muy similares, digamos, se pueden concluir cosas muy interesantes. Acá, por ejemplo, en la figura superior izquierda vemos, en este caso, la figura de la izquierda, el verde clarito, es el resultado de un modelo hidráulico, una corrida en HEC-RAS en modo bidimensional, eh, y vemos las áreas de inundación para una crecida de 50 años, creo. Y acá a la derecha vemos este índice mapeado, ¿no? Y calibrado el ajuste. O sea, el parámetro de representación de este índice debe ser calibrado. eh, y vemos cómo representa básicamente la misma situación que un modelo hidráulico. Y los tiempos computacionales tienen un orden de magnitud o dos órdenes de magnitud de diferencia. Es decir, una corrida de un modelo hidráulico puede demorar horas y esto demora minutos o menos, segundos. Entonces nos da una primera idea de cómo podría estar este territorio. Fíjense que acá vemos una zona de expansión urbana esto es la zona pedemontana de Mendoza. Está bien alto esto, cerca de 2000 metros de altura. Y vemos con la aplicación de este indicador topográfico de humedad cómo se evidencian los cauces y cómo se representa esta capacidad de humedad o de agua en esa celda. Otra comparación que hemos hecho tiene que ver con un índice verde, un índice de vegetación. Es lógico pensar que zonas de bajas pendientes y mucha área de aporte van a acumular agua. Acá vemos, por ejemplo, eh, el índice topográfico de humedad marca toda esta zona en amarillo, y si la comparamos con un índice verde, por ejemplo, en esta zona de acá, vemos que existe una buena cobertura vegetal, ¿no? Y está relacionada con esto de la baja pendiente y la gran área de aporte que permite que se manifieste la vegetación. No en todos los casos. Acá, por ejemplo, puede estar incidiendo el tema de la capacidad de transporte o las erosiones que se puedan producir ahí y no hay vegetación. Acá les voy a mostrar algunas comparaciones de estos indicadores con los modelos hidráulicos. Vemos en este caso, acá estamos viendo el índice del SP. Acá hay una mezcla. Eh, combinando los dos indicadores, el índice topográfico de humedad y el índice de potencia de cauce, podemos crear este mapa donde marca una red hidrográfica activa, digamos. Algunas zonas están marcadas en rojo para que comparemos. Por ejemplo, este ya es un modelo hidráulico, perdón, este es el índice topográfico de humedad, donde podemos clasificar los arranques de cauce, que son los colores más claritos, y los cauces ya principales con un color más oscuro. Son dos indicadores, vuelvo para atrás. Este es el índice de potencia solamente, este es una combinación de los dos, y si lo comparo con un modelo hidráulico, vemos ciertas similitudes. Acá ya vemos el cauce todo inundado, en los otros casos, volví para atrás, vemos solamente los cauces principales sin conexión. Acá estos indicadores no me representan el área, la altura de agua, sino que me representan cómo es el comportamiento de cada celda de análisis, que en este caso tiene 10 metros de resolución.
nos da una idea aproximada, similar a una corrida hidráulica. Este es el ejemplo de una corrida también bidimensional del modelo Flow-R, donde comparado con el modelo hidráulico hay algunas diferencias. Por ejemplo, aquí, en este punto, vemos que el modelo hidráulico no representa bien esta divergencia. Fíjense que se ve bien cómo se abre, cómo están entrelazados el cauce, pero tampoco es la panacea porque hay ciertas zonas donde el modelo Flow-R no representa bien la realidad, entonces son complementarios, como decía. Y acá vemos, por ejemplo, el índice topográfico de humedad combinado con el factor de erosión, que son las líneas verdes, y una zona también con un umbral del valor del índice del SPI, podemos establecer zonas de carcavamientos o arranques de zonas de potencial erosión, y coincide con un modelo geotécnico de estabilidad de laderas. Acá vemos otros ejemplos de corridas de este modelo Flow-R, donde en cada color representa una probabilidad de flujo. Mientras más rojo en este caso, más probable que el flujo tome esa dirección, pero es muy interesante cómo este modelo representa los conos aluviales, ¿no? Ahí se ven bien los ápices de estos conos aluviales aquí. Acá vemos el río Mendoza, en este caso es una zona turística, que hay urbanizaciones en estas zonas, y la ruta panamericana por abajo. Lo comparamos con un modelo hidráulico. Fíjense que en este caso el modelo HEC-RAS representa un poco menos esta variabilidad para estas condiciones, ¿no? de tormentas que se simularon en este caso. Fíjense el indicador de índice de humedad y el combinado con el factor de potencia, que representa como un término medio entre ambos modelos. Esto es una conclusión bastante interesante porque solamente con el uso de estos indicadores nos da una idea de la hidráulica, ¿no? Les dejo un pequeño ejemplo de una corrida, de unas pruebas que hicimos con Lucas Martínez. Fue un becario que pudimos contratar en uno de los estudios, utilizando un modelo que se llama RAMS, Rapid Mass Movement Simulation, que es un desarrollo del Instituto de Avalanchas y Nieve de Zurich, y tiene un módulo que se denomina Debris Flow, que permite justamente simular un flujo de detritos. Acá vamos a ver, si sale todo bien, una pequeña simulación. No salió la animación. Vamos a volver para atrás a ver si sale. Ahí ven, fíjense cómo se simula el transporte de sedimentos y un flujo bifásico en una de las cuencas pedemontanas de Mendoza. Acá vemos la urbanización de la ciudad de Mendoza. Esta es la ciudad de Las Heras, y la cuenca de análisis es esa que incluye el Cerro Arco, que está por acá arriba. Acá fíjense que hay mucha población expuesta a estas amenazas. Este es un trabajo que debería tener continuación. Lamentablemente Lucas Martínez no está más con nosotros, pero bueno, esperemos algún momento poder terminar estas corridas y publicarlo en algún congreso. El sexto caso de estudio o ejemplo tiene que ver con el estudio de las tormentas. Otro de los parámetros principales que entran en el modelo hidrológico que utilizamos tiene que ver con cómo caracterizamos la lluvia, tanto desde lo espacial como desde lo temporal. En lo temporal no nos vamos a meter con otros métodos estadísticos, obviamente, y curvas de intensidad, duración y frecuencia resolvemos eso. Me voy a centrar básicamente en la distribución espacial del decaimiento areal y en la posición del núcleo de tormenta. Este es un caso en Catamarca. En el 2015 desarrollamos un estudio
para dos cuencas, esto es San Fernando del Valle de Catamarca, dos cuencas que flanquean la ciudad, la cuenca del río Paclín y del Tala, fueron analizadas con mapeo de riesgo hídrico y en primera instancia caracterizamos tormentas históricas, pudimos encontrar un patrón de decaimiento medio areal que representara la situación de esa zona y utilizando isoyetas elípticas tipo que representan esta función de decaimiento espacial, las colocamos en distintos puntos de la cuenca, ¿no? La parte alta de la cuenca, la parte media y la parte baja, eh, para, digamos, encontrar la incidencia, ¿no?, hidrológica de la ubicación de estas tormentas o de estos núcleos de tormenta y su decaimiento areal. Por ejemplo, una vez corrido el modelo hidrológico, evidenciamos cuál sería el punto crítico de posición del núcleo de tormenta que maximice el hidrograma de respuesta a la salida. Esto es un método muy manual. Tenemos que colocar en 3 o 4 puntos y ver qué pasa con el modelo hidrológico. Esto lo hemos aplicado en otro caso. Por ejemplo, este es el estudio de la crecida máxima probable de la presa del Carrizal, donde teníamos que estudiar una recurrencia de 100 años en la zona esta pedemontana que iba a ser sumada a la crecida por fusión nival del estudio de las MP de los blancos, a la cual se le debía sumar esta tormenta o esta solicitación pluvial con 100 años de recurrencia. Ahí tenemos delimitado las subcuencas del último tramo del río Tunuyán superior, este es el embalse Carrizal, y nuevamente colocamos un hietograma, una isoyeta, perdón, patrón de tipo elíptica en distintos puntos de esas cuencas para obtener distintos resultados hidrológicos y bueno, se ubicó el crítico, ¿no? Pero nuevamente es bastante manual esta metodología. En el último trabajo que desarrollamos y gracias al aporte de una becaria alemana que nos ayudó, la ingeniera Nadine Karner, ella era muy ávida en la programación, trabajaba mucho con MATLAB, estas figuras son provenientes de ahí, y ella desarrolló un script, un algoritmo en Python, en base a ArcGIS, en el cual cabemos nuevamente una cuenca de Mendoza, del Pedemonte de Mendoza, una de las más grandes, debo decir, la Quebrada de las Avispas, y el algoritmo básicamente dividía esta área de estudio en celdas, estos son celdas de 500 metros de distancia, y posicionaba en las isoyetas patrones en todos estos puntos y calculaba las medias areales de precipitación para establecer el punto crítico, digamos, donde se hacía máximo el aporte de la lluvia. Dividimos en zona baja, media y alta para tener nuevamente 3 instancias críticas de posicionamiento de la tormenta y la incorporamos al modelo hidrológico. Esta es la topología del modelo hidrológico, es una de las cuencas más subdivididas que tenemos, creo que eran 26 subcuencas, y vemos, estos hidrogramas están adimensionalizados para poder comparar, pero vemos que puede existir una diferencia de 30% si yo coloco, o si tengo una tormenta ubicada en este punto, en este o en este. Obviamente el crítico tiene que ver con la maximización de la superficie de la isoyeta sobre la cuenca, y el punto crítico que maximiza el hidrograma sería ese. Entonces, encontramos una metodología semiautomática para establecer exactamente el punto que hace crítico el hidrograma, ¿no? Esto, el séptimo ejemplo tiene que ver con las isocronas. Siempre me interesó poder mapear los tiempos de tránsito de un frente de crecida o de una
una cuenca, establecer isocurvas de tiempo de traslado, denominadas isocronas. Existen algunos autores que utilizan, por ejemplo, la ecuación de Chesi-Manning para determinar un mapa de velocidades en función de la rugosidad y el radio hidráulico. Hemos probado con estas metodologías, no con buenos resultados, porque es difícil por ahí eh, representar espacialmente todos los radios hidráulicos. El Manning sí lo usamos en modelaciones hidráulicas, pero no el radio hidráulico, un poco más difícil. La mayoría de los autores establecen una relación directa con la raíz cuadrada de la pendiente y un parámetro que hay que calibrar, pero tampoco hemos tenido buenos resultados. Y finalmente, desde hace un tiempo ya hemos seguido a este investigador, Federico Casorzi, de la Universidad de Padova, que desarrolló en la década de los 90 un modelo hidrológico denominado GUDITEM, muy interesante, que básicamente divide las velocidades de flujo en función del área de aporte, como en el caso de los índices topohidrológicos, que el área de aporte era un factor importante. Bueno, acá también hay que calibrar 4 parámetros para identificar cómo avanza la velocidad inicial de flujo en manto o en ladera, ya encauzado, y a medida que supera un cierto umbral de área de acumulación de flujo, crece exponencialmente. Y bueno, se pueden conformar este tipo de mapas que representan cuánto tardaría una onda para llegar desde este punto a la salida de la cuenca. Comparados también y validado con tiempos de concentración, podemos ajustar nuestros resultados. Tenemos la grave problemática acá en Mendoza o en la zona de contar con muy pocos o casi nulos registros de eventos reales, entonces no podemos por ahí validar y calibrar modelos y nos tenemos que ajustar con esto, con distintos modelos empíricos, y ver que todos converjan, digamos, de alguna manera en un resultado lógico. En este ejemplo también hemos avanzado un poco en la temática de producción y transporte de sedimentos, algo que nos interesa mucho. Hay muy poca información, como les digo, para poder validar. El clásico método de ecuación de pérdida de suelo lo hemos utilizado, no con buenos resultados, porque este parámetro, el factor topográfico, hay mucha ambigüedad en su definición y muchos autores por ahí no lo calculan bien, y bueno, nos han quedado algunas incertidumbres con esa definición, y los resultados son bastante disparejos si yo no interpreto bien este mapa de factor topográfico, que es bastante similar al concepto que dijimos de los índices topohidrológicos. Sin embargo, el método de Gavrilovich lo hemos utilizado, los resultados han sido coherentes con estudios de base de investigadores del CONICET, por ejemplo, Alberto Vich, Pedrani, o inclusive nuestra compañera Adriana Mariani. En algún momento tuvieron parcelas experimentales con muchos datos reales con los cuales validar, y los resultados andan en el orden de magnitud, así que lo pudimos utilizar. El penúltimo ejemplo, para no aburrirlos tantos, no sé cómo voy de tiempo, tiene que ver con entender o interpretar un poco más la otra componente del riesgo, que es la vulnerabilidad. Nosotros hemos desarrollado muchos mapas de riesgo, no les mostré ninguno acá, pero básicamente son de tipo semafórico, es decir, manifestados en un color amarillo, verde, amarillo y rojo, un enfoque cualitativo para generar este mapa, eh, entendiendo muy bien y muy cuantitativamente la parte de la amenaza, ¿no? De la parte hidráulica, de la parte hidrológica, con su probabilidad de ocurrencia, y la vulnerabilidad en función de su exposición física y su inestabilidad, por ejemplo, al vuelco
o al deslizamiento en función de este empuje hidrodinámico que tiene la amenaza dada por la altura del flujo y la velocidad, o por la altura por la velocidad al cuadrado. Ejercen una presión hidrodinámica que hacen que una persona, un bien o un vehículo sean inestables. Entonces, en función de esa concepción de la vulnerabilidad multiplicada por la amenaza, concebimos mapas de riesgo que son plasmados en un mapa de colores. Son válidos, sí, pero siempre quisimos avanzar un poco más en la vulnerabilidad para tratar de expresar el riesgo como una función económica, es decir, concebir el riesgo como probabilidad de la amenaza por consecuencia, por daño económico, ya sea en pérdidas materiales o en pérdida de vidas. Entonces, la gran incertidumbre para avanzar en esa línea tiene que ver con la necesidad o el requerimiento de contar con información de curvas de daños. Avanzando en esa línea, acá tenemos un ejemplo de un mapa de inundación para la potencial rotura del dique Carrizal, y distintas corridas para distintos caudales, que cruzado con una información sociodemográfica, ¿no? En este caso de los mapas de Redatam, eh, donde podemos ver, si cruzamos ambos amenazas con las cosas expuestas, con la infraestructura vulnerable, podemos hacer una cuantificación de cuánta superficie fue anegada, cuántos habitantes son afectados, de esos cuántos niños, por ejemplo, cuántas viviendas, cuántas parcelas de riego, eh, para poder crear este tipo de curvas, por ejemplo, para distintos caudales, distintas cantidades de población afectada o distintas superficies de áreas cultivadas afectadas, y poder generar relaciones de daño y consecuencia. Si a esto yo le agrego una cuantificación económica de ese daño, es decir, si para un metro de tirante de inundación el campo pierde una determinada, el campo productivo pierde una determinada cantidad económica, eh, puedo construir justamente estas curvas de vulnerabilidad y poder manifestar el riesgo en términos económicos. Acá estuvo ayudando el licenciado Mauricio Bucheri, que es economista, eh, y es una de las líneas de investigación que tenemos por delante para desarrollar. Otra afectación que pudimos analizar tiene que ver con los incendios. En el año 2018, el día de la primavera, gracias a un asado mal apagado, se produjeron incendios. También hubo condiciones meteorológicas que eran adversas, había sonda en esa época, que evidenciaron un poco menos de 2.000 hectáreas de tierra, de cerros, digamos, incendiados, pero tuvo una repercusión social muy grande, muy mediática. Han habido en la provincia incendios mucho mayores. Estábamos trabajando con este tema de las amenazas aluvionales y pudimos inmediatamente, a través de teledetección y la asistencia de Paula, utilizando imágenes Sentinel, poder establecer la cobertura de esta área quemada y caracterizarla, ¿no? Después, con la asistencia del ingeniero Carlos Mirabile, que es agrónomo, pudimos salir al campo y poder determinar la incidencia en la permeabilidad o en la infiltración. Hicimos algunos ensayos de campos quemados y no quemados para ver básicamente la incidencia o el impacto hidrológico que iba a tener esa cuenca pre-incendio y post-incendio, y bueno, se han manifestado y evidenciado estos impactos que en algunos casos puede llegar a quintuplicar o inclusive multiplicar por 10 el caudal de un mismo evento. Finalmente, para cerrar, y ya no aburrirlos más, comentarles un poco más en detalle este proyecto que fue solicitado por el gobierno de la provincia, la Agencia de Ordenamiento Territorial, en el cual requerían tener en esta superficie al oeste del área metropolitana de Mendoza
una caracterización de las amenazas aluvionales en función de un ordenamiento territorial y una planificación, debido a que existe un acelerado avance de la urbanización hacia el pedemonte que, digamos, genera impactos hacia aguas abajo y hacia los mismos pobladores de la zona. Es un área de más de 1.200 kilómetros cuadrados, se identificaron más de 200 subcuencas. Los beneficiarios directos de estos estudios, o por ahí los perjudicados, se está discutiendo mucho esto a nivel social, ya que se está evidenciando, digamos, la problemática con fundamentos un poco más técnicos. Existen casi 10.000 familias que están viviendo en riesgo hídrico, y casi 1 millón de habitantes que está viviendo aguas abajo, que depende de cómo se planifique estos avances o cómo se restrinjan. El resultado principal requerido era un mapa de riesgo, que lo vamos a mostrar, pero también tenía una componente normativa, aparte de las propuestas de soluciones técnicas, por lo que se conformó un equipo multidisciplinar acá del centro, donde participó Ana Paula Salcedo, asistiéndome en toda la parte de teledetección y sistema de información geográfica, 2 becarios que pudimos contratar aproximadamente durante 8 meses, Lucas Martínez y Nadine Garner, ingenieros civiles ambos, el licenciado Mauricio Bucheri en la parte de economía, Carlos Mirabile en la parte de infiltración, la abogada María de los Ángeles Davico, que nos dio una mano en el tema del contexto legal y las propuestas normativas, y una abogada externa contratada que estuvo coordinada por María, que también nos ayudó, y Javier Zarategui, que nos asistía en las campañas. El estudio básicamente está dividido en 4 partes. Yo solamente les voy a mostrar el número 3, pero les cuento muy brevemente. Se corrieron distintos modelos hidrológicos e hidráulicos para determinar, para distintas recurrencias, de 2 a 200 años, las respuestas hidrológicas ante esas precipitaciones. Uno de los resultados, por ejemplo, obtenidos tiene que ver con una relación lluvia-caudal de una cuenca determinada, que me puede servir o nos puede servir para brindar información al sistema de alerta temprana que tenemos en Mendoza. Contamos con una red de pluviómetros en tiempo real, similar a la de Córdoba. No generamos alertas, pero sí ponemos a disposición la información, y esto podría servir como información de base, como para generar pronósticos. El segundo punto fuerte del estudio tenía que ver con análisis de distintos escenarios futuros, ya estudiada la situación actual, ver dónde se podía avanzar y cómo avanzar con la urbanización. Entonces había una posibilidad de seguir avanzando con métodos tradicionales o con métodos menos impactantes. Yo le he denominado hace un tiempo desarrollo urbano de bajo impacto. En inglés sería el Low Impact Development, o en España se los conoce como sistemas urbanos de desarrollo sostenible, los SUDS, que utilizan básicamente reservorios, trincheras de infiltración y básicamente adecuación de los loteos o los desarrollos urbanos en función de la topografía o del medio ambiente, distinto a los dameros rectangulares, calles en máxima pendiente, etc. También se analizó el avance de la frontera agrícola. Al sur del río Mendoza existe una presión agropecuaria más que urbana. También se analizaron, como les comenté antes, el impacto de los incendios y del cambio climático, que fue realmente el que menos incidencia tiene comparado con los otros. Acá vemos 2 ejemplos de resultados, y con esto cierro este tema. Por ejemplo, vemos un hidrograma en situación actual. Esto está
relativizado a la condición actual, el hidrograma en el escenario actual para esta cuenca, para este punto de cierre, para esta recurrencia, tiene esta forma, ¿no? Uno sería el caudal máximo, y comparado con dos escenarios de posibles urbanizaciones. Una urbanización tradicional, en este caso, multiplicaría por 7 el caudal máximo para esta recurrencia, y si utilizáramos o restringiéramos el avance urbano con estas técnicas de desarrollo urbano de bajo impacto, el caudal se reduciría bastante. Comparado con la situación actual, igual se aumenta, igual se aceleran los tiempos al pico, pero es mucho menor la incidencia. Y casos similares tiene el avance agrícola, en este caso casi multiplica por 2 el impacto de tener un campo natural a tener un campo con vides, en este caso. Las propuestas normativas no las voy a mencionar, ni las técnicas, nos vamos a centrar en la caracterización que desarrollamos para mapear las amenazas. Utilizamos una metodología de evaluación multicriterio denominada AHP, análisis de proceso jerárquico, que básicamente lo que hace es caracterizar esta problemática en distintos niveles de información, asignarle un peso a cada una de estas subvariables y finalmente con una ecuación, una sumatoria de pesos por cada variable, obtener un valor y representarlo en un mapa semafórico. Utilizamos 14 subvariables. Acá vemos los mapas. 7 tienen que ver con la geomorfometría de la cuenca, el área, la diferencia de altura, la longitud del cauce, la distancia al cauce, la pendiente. Algunas variables son directas, otras son indirectas. Por ejemplo, a medida que el valor de la distancia al cauce es más chico, mayor sería la amenaza en este caso. Pero hay algunas que son directas, a medida, por ejemplo el área, a medida que es más grande el área de aporte, mayor amenaza tengo. Usamos los indicadores de humedad y de factor de potencia de cauce también como representativos de esta amenaza. Dos factores hidrológicos que tienen que ver con los tiempos de viaje y factores como el CN, que representa la permeabilidad o la infiltración. Tres factores geotécnicos que representan, por ejemplo, en este caso, la inestabilidad de laderas a través del índice de estabilidad de laderas, con un modelo muy sencillo denominado SINMAP, que caracteriza a través del método de talud infinito el factor de estabilidad de esa ladera. El tema del mapa de pérdida de suelo por método de Gavrilovich también entró como subvariable. Las zonas de posibles arranques de erosión o carcavamiento con la combinación de los mapas de SPI y el TWI, y dos subvariables hidráulicas que tienen que ver con este modelo de flujo de detritos que utilizaba el algoritmo de infinito, y modelaciones hidráulicas con GEC-RAS en modo bidimensional para cada una de estas cuencas. Finalmente se normalizaron, cada una de estas subvariables tiene su unidad, se normalizaron de 0 a 1 para poder ser sumadas. Básicamente es una licuadora, metimos todo en una batidora, digamos, todos estos niveles de información, y conformamos este último mapa que tiene que ver con la multiplicación de cada una de esas variables por su peso, ¿no? Y obtuvimos un valor que va de 0 a 1. Y acá entra la parte que no me gusta, que tiene que ver con lo cualitativo. Es decir, yo tengo bien identificada y bien desarrollada la amenaza, pero al fin de cuentas termino subjetivamente definiendo estos umbrales.
acá entró el comitente, en este caso la Agencia de Ordenamiento Territorial, y en consenso, digamos, definimos estos umbrales. Fíjense que acá marco 3 clases, y acá hay 4 clases, por lo que el mapa cambia de color, digamos, ¿no? Entonces, finalmente caemos en una validación, en una valoración cualitativa que por ahí deprecia un poco todo el trabajo numérico que se hizo. Este es el resultado principal. Se generaron distintas láminas en toda esta superficie de este tipo, con las 4 clases y las caracterizaciones de qué significa cada color. Obviamente el verde tiene que ver con un menor grado de exposición ante estas amenazas hídricas, y lo rojo es lo más crítico, es decir, la celda que tiene un color rojo significa que en todas o en la mayoría de estas subvariables tiene un peso alto, digamos, tiene un valor alto o crítico. Entonces, mientras más rojo, más crítico está en todos estos niveles. Esto finalmente, esto se entregó hace más de un año. La provincia este, tuvo un decreto de paralización. Una vez que entregamos este trabajo, reguló o frenó el avance de construcciones o loteos en todo el Pedemonte, con una duración de un año que se terminó de cumplir en febrero, marzo. Y en ese año la provincia iba a proponer una zonificación o una planificación. Y esto es de hace unos días atrás. Se está discutiendo en la legislatura una propuesta de creación de un área natural protegida, eh, basado básicamente en este mapa que les acabo de mostrar, que está acá a la izquierda, desarrollado por nosotros, y ellos proponen este polígono celeste ahí, que es el verde acá, como área natural protegida. O sea, están considerando proteger todo el pedemonte con un área a expropiar, que es lo que ha llamado más a discusión en estos últimos tiempos en los medios acá en Mendoza, y una zona de planificación, ellos le llaman planificación integrada y sostenible, la APIS, de la precordillera y del pedemonte natural. Eh, y bueno, esto está en discusión en la legislatura, como les digo, y es una muestra del impacto que tuvo este estudio en la provincia. Y bueno, con esto cierro la presentación. Les agradezco su atención y quedo atento a las preguntas que consideren necesario. Muchas gracias. Hola, vamos a habilitar las preguntas a través del chat.